Buenos días, jóvenes señoritas. Nuevamente reuniéndonos para hacer un nuevo tema. Ustedes que son de cuarto, vamos a hacer el tema que es conocemos los símbolos de los evangelios. Hemos ido viendo símbolos en nuestras culturas. Hemos visto lo que es la chacana, lo que es la huipala. Después hemos visto símbolos dentro de la comunidad cristiana. Hemos visto los símbolos de los que se utilizan especialmente en los sacramentos. Y ahora vamos a conocer los símbolos de los evangelios. O sea que la simbología siempre se presenta en diferentes momentos que tenemos, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver qué son, ¿no? Que en la Biblia y en los evangelios. Sabemos primeramente para entrar y recordar un poco, sabemos que la Biblia consta de dos partes, ¿no? El Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, vamos a ver que haciendo un poco de recuerdo, que la Biblia tiene 73 libros, de los cuales 46 van en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Entonces el Nuevo Testamento empieza con los 4 libros que llevan el nombre de Evangelio, que están inspirados, que son libros sagrados, libros de la Escritura sagrados, y constituyen el principal testimonio de la vida de la doctrina del Verbo hecho carne, es decir, de Jesús, de nuestro Salvador, ¿no? Entonces, vamos a ver los símbolos dentro de estos 4 evangelios, y además cada evangelio también tiene una simbología. La palabra evangelio de origen griega significa buena noticia o buena nueva. Se refiere a que Jesús que vino a salvarnos. Entonces, y los evangelios son 4. Mateo, que era, vamos a ver que Mateo era un cobrador de impuestos, o sea, es que trabajaba para los romanos, ¿no? Un día que estaba Jesús pasando, le dijo, sígueme. Mateo deja todo y desde ese momento deja todo de trabajar y todo y se fue para ser uno de los discípulos. O sea, Mateo es aquel que va a continuar, va a seguirle a él, ¿no? Deja todo su trabajo por seguir. O sea, podemos decir que escribe, entiende, ¿no? Por lo tanto, Mateo es representado, vamos a ver, representado como un hombre porque su evangelio comienza con la genealogía de Jesús. O sea, cada evangelista empieza de diferente manera, ¿no? O sea, cada evangelio. Y Mateo empieza con la genealogía de Jesús, o sea, viene desde Abraham, después toca con, sabemos, con David y toda su descendencia hasta llegar a José, que José es descendiente del rey David, ¿no? Y es la parte humana que va mostrando Mateo. Y empieza después su nacimiento hasta los últimos días que está Jesús, ¿no? Presenta a Jesús como hijo de David. O sea, como hace la genealogía, él dice, Jesús es hijo de David, descendiente de la familia de David. Marcos, vamos a ver que Marcos, Jesús sabemos que eligió a 12 hombres, estos son los 12 apóstoles. Marcos no era uno de ellos, pero sí participó, convivió con los apóstoles, ¿no? Y con muchos otros discípulos que habían aprendido de Jesús. El Evangelio de Marcos inicia su escrito con el anuncio de San Juan Bautista acerca de la necesidad de la penitencia para recibir al Mesías. O sea, ¿cómo empieza? Que Juan es el que está predicando en el desierto. Y cuando comienza con la figura de Juan el Bautista que predicaba en el desierto y se cubría con las pieles de camello. Vamos a ver un poco que Juan es es primo cercano, digamos, de Jesús, porque cuando la Virgen María estaba ya, cuando el ángel le hizo el anuncio de que iba a ser la madre del Salvador, y le dijo, María dijo, hágase en mí según tu palabra, o sea, que se cumpla lo que tú dices. Pero le dice ahí, tu prima, que ya es mayor de edad, también está embarazada y va a tener un hijo, aquel que va a preparar el camino
y es cuando la Virgen María va donde su prima Isabel y la acompaña hasta que nazca Juan. O sea, con Juan no se llevan mucho, ¿no? 6, 9 meses más o menos. Y esa es la diferencia que tienen con Juan, y él es el que va a preparar el camino a hacer. Por eso estaba en el desierto, se vestía con la piel de camello y se alimentaba de la miel de los animales, ¿no? De las abejas especialmente, ¿no? Tenía, dice, un cinturón de cuero alrededor de sus caderas y alimentado de langostas y miel silvestre. Tiene una personalidad muy fuerte y su voz en el desierto de Judea es como el rugido de un león. Por eso que a Marcos también se lo representa como un león, por lo que empieza, ¿no? O sea, hemos visto que en el otro empieza a hacer con la genealogía de Jesús. En cambio aquí empieza con la predicación de Juan, ¿no? En el desierto. Lucas este discípulo. Lucas era médico y aunque se dice que no conoció personalmente a Jesús, pero escuchó a San Pablo hablar de él en su predicación. Sabemos que San Pablo tampoco conoció directamente a Jesús ni fue discípulo de Jesús. Sabemos que Pablo era antes un perseguidor de cristianos, pero Jesús le hace cambiar y después de perseguidor se convierte en perseguido, ¿no? Entonces vamos a ver esta conversión que tiene Pablo, entonces le llama la atención a Lucas y Lucas le sigue a él, o sea, empieza a escuchar todo. Y también se dice que Lucas estuvo mucho tiempo acompañando a la Virgen María, ¿no? Y su característica de él, podemos decirle que es como un toro, ¿no? El Evangelio de Lucas comienza con la introducción de Zacarías, esposo de Isabel, quien está ofreciendo un sacrificio a Dios. Zacarías era también un sacerdote que estaba en el templo y cuando le toca ingresar aquí a quemar incienso, ahí le dice, le anuncia un ángel que va a hacer que su esposa va a tener un hijo y al cual por el nombre le va a poner Juan, ¿no? Es el nacimiento de a quien le daría el nombre de Juan. O sea, Zacarías ya tiene esa idea de que va a ser el padre de un hijo. Juan, vamos a ver que Juan es el más joven de los apóstoles, es el que está realmente al lado de Jesús. Muchas veces él le decía que era al que más amaba y a veces los apóstoles se sentían un poco mal, ¿no? Pero sin embargo siempre se le va a ver a Juan más cerca de él, inclusive en la última cena está al lado de él, ¿no? Y Jesús le tenía mucho más, digamos, nosotros con normalmente más relación, se entendían más, ¿no? Porque era el más joven y le entendía más, digamos. Inclusive estuvo cuando Jesús estuvo en la cruz a punto de morir, también estaba ahí y es a él a que cuando está Jesús en la cruz le dice, no, primero a María, cuando es mujer, ahí tienes a tu hijo, y hijo, ahí tienes a tu madre. Y le dice a Juan, por eso le llaman Juan el Evangelista, le dicen, ¿no? Entonces, inclusive cuando estamos en Semana Santa y sale la procesión del Santo Sepulcro, sale pues la Virgen María y sale San Juan, que está agarrando en su mano un cáliz donde se cree que cuando Jesús estaba en la cruz, él un poco de la sangre tomó. Entonces es el que siempre está a su lado y también le cuida a la Virgen María y la tiene en su lado hasta que la cuide, ¿no? Porque esa misión le ha dado Jesús estando en la cruz. Entonces, Juan es representado como un águila, porque en el prólogo de su evangelio habla de la palabra de Dios y de que es el que dice que el verbo se hizo carne. Uno no le llama a Jesús que nació Jesús o el Salvador, sino dice que el verbo se hizo carne. O sea, que el verbo le dice a Jesús, en vez de decirle Jesús, le dice verbo, y es el que va a utilizar palabras mucho más profundas. Entre el Evangelio, entre los
4 evangelios entre Mateo, Marcos y Lucas. Esos 3 se conocen como los evangelios sinópticos, porque se parecen bastante y han tomado mucho de base, digamos, las primeras comunidades donde han ido a las mismas fuentes para poder escribir. En cambio, Juan, una vez que se dispersan ya los apóstoles, también la Virgen María ya fue llevada al cielo, se cree que él se fue al desierto a meditar, todo lo que había ido prestando con Jesús, y es por eso que él formó inclusive en el desierto la comunidad juánica, o sea, una comunidad donde fue él hablando, recordando, y por eso que se lo describe también con el águila, porque tiene pensamientos mucho más elevados, ¿no? Entonces es por eso que a él le pone, digamos, con esta imagen del águila. Entonces vamos a ver que cada uno de los evangelios tiene una imagen. Se dice que tienen alguna vez ustedes si van a algún templo o algún lugar, van a ver, ¿no?, la cara de un león, de un toro, de un hombre con alas siempre, ¿no?, y después del águila. Y son los 4 evangelios. Entonces, tenemos que ver que los 4 evangelios no nos presentan, digamos, solamente como la biografía de Jesús, como dónde nació, qué hizo, no, sino lo principal es el mensaje que nos da, el mensaje de solidaridad, de humildad, de sencillez, que él va practicando, ¿no? Muchos de nosotros a veces nos olvidamos de eso, podemos explicar muy bien con palabras muy bonitas, pero en mi actitud soy todo lo contrario. Puedo ser, ¿no?, decir, ámense y yo soy la primera o no peleen y yo soy la primera en pelear y no en discutir y todo eso. Entonces Jesús, en cambio, tenía esa relación. Él sabía, o sea, lo que hacía él, lo que predicaba, lo ponía en práctica. Entonces, lo que decía, pues él lo cumplía, ¿no? Entonces no solamente era de palabra. Y estos mensajes a nosotros nos llegan. Y es por eso que tenemos que ver que su vida era muy sencilla, pero también era muy profunda en sus palabras, por medio de que siempre él enseñaba a la gente que estaba a su alrededor, por medio de parábolas. Y las parábolas que son ejemplos, cuentos que Jesús utilizaba para que puedan entender las personas sobre qué les estaba diciendo. Y generalmente lo que más habla él es sobre el reino de Dios. Y dice, construyan el reino de Dios. Entonces, ¿qué significa? Que el reino de Dios no solamente lo vamos a tener después, sino que ya tenemos que empezar aquí a construirla. ¿Y cómo la construimos? Cuando hay amor, paz, comprensión. Entonces puedes construir en tu casa, con tus amigos, y ser tú ese centro en el cual puedas irradiar, ¿no?, ser esa luz, porque dice, es la luz. Él es la luz, Él es el camino, la verdad y la vida, dice, ¿no? Entonces, si yo sigo sus pasos, entonces yo sería pues esa luz. Yo también ayudaré a iluminar los caminos y cambiar de actitud de muchas personas. Y también la mía, ¿no? O sea, si yo pongo en práctica todos los mensajes que Jesús me da a mí, entonces voy a poder mejorar. Y cada vez puedo ser una persona que pueda entender y comprender a los demás, y más bien ayudar a todas las demás personas para que puedan para que podamos vivir todos en armonía y paz. Esto sería, chicos, realmente el tema. Si hay preguntas, si hay algo en la clase, ¿no? Gracias por escuchar y por ver, y que especialmente yo lo que quiero es que les llegue adentro y podamos cambiar de actitud. Bueno, chicos, nos vemos en la clase. Gracias.